Ya conocí al pastor. Sí. De haber pertenecido a esta Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Medicina. Regresé en el año 1973 a la facultad y me gradué en 1979. Posteriormente hice mi residencia en la Anatomía Patológica en el Hospital Universitario de Puebla y de ahí ya por una invitación del Instituto Nacional de Cancerología me fui a estudiar esta patología oncológica. Creo que pues, el destino me llevó a ir ocupando algunos cargos dentro del Instituto Nacional de Cancerología, primero como jefe de departamento, después como jefe de división, pues como subdirector de anatomía patológica, posteriormente como director médico, como director general junto y actualmente como director general del Instituto Nacional de Cancerología. Pero evidentemente este logro pues es posible gracias a que tenemos escuelas que forman e inspiran a profesionales. Pues, tengo el gusto con la doctora Carmen Lara Muñoz, que desde la secundaria estuvimos juntos la secundaria, la preparatoria, la carrera, la hicimos juntos. Siempre estuvo por arriba de nosotros en calificaciones, siempre fue más brillante. Sin embargo, yo creo que la constancia nos ha hecho llegar a estos niveles y
y evidentemente la buena formación que tenemos en la Escuela de Medicina de aquí de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues hace que nosotros lleguemos con conocimientos sólidos a la especialidad y esta constancia, esta inspiración que nos han sembrado nuestros maestros de esta universidad nos lleva a que podamos ocupar cargos como el que actualmente ocupo. Y les agradezco a todos ustedes la invitación. Una recomendación que les harías a nuestros estudiantes actualmente. Pues una de las principales recomendaciones es evidentemente el estudio, que sepan que entrar a una facultad como esta se requiere nunca dejar de estudiar, es constante. Quien ingresa a la Facultad de Medicina tiene que estudiar diario, tiene que apegarse mucho a la disciplina, tiene que ser constante y evidentemente tiene uno que pensar que el estudio nunca se termina. Entrar a medicina implica estudiar toda la vida, nunca se deja de estudiar, pero siendo constante y tener en mente que uno escoge esta carrera pensando en los pacientes es el mayor de los éxitos que uno puede tener. No pensar en el ejemplo del que tiene más recursos, el que tiene más fama. Hay que pensar que uno con esta profesión puede llegar a ayudar a una gran cantidad de pacientes. En las diferentes especialidades que uno escoja, siempre tener en mente que lo importante es el paciente por encima de todo. En cuanto a la presentación de este material bibliográfico, ¿cuál es el trabajo que hay detrás? Del libro que se va a presentar. Bueno, es una recopilación de diferentes especialistas, de epidemiólogos, de patólogos, de cirujanos, oncólogos, de oncólogos médicos, de radioterapeutas, de rehabilitadores, de diferentes disciplinas de la oncología, pero todas dedicados al cáncer de mama y en particular con experiencia en carcinoma inflamatorio de la mama. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pero ahora sí vamos a hacer. Buenas noches a todos. A nombre del comité organizador queremos darles la más cordial bienvenida a la presentación del libro Inflamatorio del Cáncer. Nos acompaña en el presidium la doctora María del Carmen Lara Muñoz, titular de la Dirección de Acompañamiento Universitario, en representación del maestro Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El
Buenas noches. Gracias por acompañarnos y bienvenidos. El cáncer es hoy en día un problema de salud pública, ya que representa la segunda causa de muerte en nuestro país por más de 59 defunciones al año. El doctor de la Garza, como muchos oncólogos, considera que es la única enfermedad crónico-degenerativa que se puede curar siempre y cuando se haga un diagnóstico temprano. Hoy asistimos a la presentación de un libro basado en las experiencias que sobre el cáncer inflamatorio de mama tiene el doctor Jaime de la Garza Salazar, además de realizar uno de sus sueños anhelados. ¿Por qué ahora escribir este libro? Pues como él mismo lo señala, porque ya existía abundante información sobre esta patología que necesitaba ser sistematizada. Y qué mejor para ello que integrar un grupo de expertos en INCAN para investigar y revisar la información más actualizada sobre el cáncer inflamatorio de mama y entregarnos un libro que abarca desde la epidemiología, las oportunidades para su prevención, pasando por la histopatología, el diagnóstico clínico, la imagenología, la quimioterapia, la radioterapia, la recurrencia, los patrones de recurrencia, la biología molecular y el seguimiento de los casos tratados. Todo lo anterior basados en la novedosa metodología de tratamiento establecida por el doctor de la Garza de administrar primeramente quimioterapia, seguida de cirugía y radioterapia. Esta metodología dio tan buenos resultados que el doctor de la Garza se motivó a integrar a este grupo de expertos para escribir este excelente libro que vio la luz en el 2013. En él queda de manifiesto que México fue el pionero en realizar un tratamiento innovador y certero del cáncer inflamatorio de la mama, el cual está disponible ahora en todo el mundo y que presentamos a ustedes. A continuación, quisiera hacer una breve semblanza de los editores y los comentaristas del libro. Primero que nada, el doctor Jaime de la Garza Salazar, que es un orgullo para todos los oncólogos, que es un prominente oncólogo médico egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y posgraduado en Medicina Interna y Oncología Médica en el South Texas Medicine School y la Clínica Mayo. Ha sido galardonado con más de 50 distinciones a nivel nacional e internacional. Entre ellas destacan el doctorado honoris causa por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, ha desempeñado múltiples cargos de gran relevancia en el país, como ser el director del Instituto Mexicano de Cancerología, INCAN, presidente del Consejo Mexicano de Oncología y presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos, entre otros. Actualmente, el doctor de la Garza es secretario ejecutivo del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República e investigador de ciencias médicas en el INCAN. Es autor de más de 170 artículos en revistas nacionales e internacionales con arbitraje, 37 capítulos de libros, profesor de más de 900 conferencias nacionales e internacionales, además de ser editor y revisor de diversas publicaciones y programas, entre otras actividades académicas. Hablar sobre su trayectoria académica completa nos podría llevar la sesión entera, así que solo mencionamos algunos de los puntos relevantes. También tenemos el honor de contar con nosotros al doctor Abelardo Meneses García, que es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con especialidad en anatomía patológica, realizó la subespecialidad en patología oncológica en el INCAN y es doctor en investigación de medicina por el Instituto Politécnico Nacional. Ha sido profesor en renombradas universidades como la UAP, la UNAM, la Universidad Metropolitana, y además de ser coordinador de la maestría y doctorado del Instituto Politécnico Nacional y el INCAN desde 2005, entre otros. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel 2 y actualmente es el director general médico del INCAN. Es autor de más de 100 artículos en revistas nacionales e internacionales con arbitraje, 4 capítulos de libros, profesor de más de 296 conferencias nacionales e internacionales, entre otras actividades académicas.
También contamos con la doctora Claudia Arce Salinas, que es egresada de la UNAM, con especialidad en Medicina Interna y Oncología Médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Tiene maestría en Ciencias Médicas en Anatomía Patológica por la Facultad de Medicina de la UNAM, con la que obtuvo mención honorífica por su trabajo de investigación. Sus líneas de investigación abarcan modalidades de tratamiento con agentes conocidos, nuevos agentes de la quimioterapia y terapia transcripcional. Actualmente es médica oncóloga adscrita al Servicio de Tumores Mamarios del INCAN. Es autora de diversos artículos en revistas nacionales e internacionales con Traffic y de diversos capítulos de libros, entre otras actividades académicas. También tenemos el honor de contar dentro de nuestros comentaristas con el doctor Alfonso Adel Álvarez, oncólogo médico en práctica institucional en el Hospital Universitario de Puebla, en la Unidad de Oncología del Hospital General de la Secretaría de Salud Pública en Puebla, y al doctor Juan Carlos Cruz López, oncólogo médico en práctica institucional en la Unidad de Oncología del Hospital General de la Secretaría de Salud Pública en Puebla y en el ISSSTE. A continuación, quisiéramos escuchar los comentarios del doctor Juan Carlos Cruz. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a nuestros invitados especiales. Es un gran honor, un privilegio para mí poder hacer comentarios sobre este libro. Quisiera comenzar con una frase que el doctor de la Garza recordará, en la cual escribe uno de sus capítulos de las historias vividas, que solo hay dos cosas que podemos perder, el tiempo y la vida. La segunda es inevitable y la primera es imperdonable. Por lo tanto, afortunadamente, el doctor de la Garza ha tenido una trayectoria muy importante, en la cual es realmente un hombre que es una historia viviente de la oncología médica. Toda su trayectoria ya fue comentada por la doctora María Jesús González Blanco. Sin embargo, sí es muy importante recalcar algún punto en el cual él fue afortunado en la situación y en los lugares en los cuales él se formó debido a su gran capacidad intelectual y a la actitud que él siempre ha presentado, y tuvo la fortuna de tener a unos maestros que fueron posteriormente fundadores de ASCO, como es el doctor Harry Thyssen, el doctor William Wilson y Fenacio, en los cuales parte de ahí él es conocido y de los fundadores, orgullosamente, de ASCO. Una situación en la cual, como mexicanos, es un gran honor. Le digo que también él es el primer oncólogo médico graduado en Estados Unidos, una especialidad que realmente la oncología en esa década no se le creía, no se le tenía fe. Prácticamente lo que brillaba era la cirugía y la radioterapia, hasta que un grupo de médicos entusiastas se hicieron preguntas y dieron resultados de estudios de investigación, que en ese tiempo no había tanta situación estadística como la actual. Y es relevante comentar sobre este libro, que es uno de los padecimientos más frecuentes que tenemos en nuestro país y que fue escrita ya desde 1817 por Sir Charles Bell, y que posteriormente fueron modificando los criterios médicos hasta tener una definición clara de la patológica con todas las características que el grupo oncológico conoce. Y pues era el año de 1970 cuando yo creo que algunos de nosotros todavía no nacíamos, y la oncología en México era testigo de un evento que iba a cambiar, iba a revolucionar la historia del tratamiento del cáncer, sobre todo el cáncer de mama inflamatorio, en el cual tenían un pronóstico adverso. Las pacientes prácticamente tenían una sobrevida menor de 12 meses, posterior a los tratamientos quirúrgicos o sobre radioterapia. Y el doctor Jaime de la Garza, como siempre ha sido un
entusiasta, realiza unos tratamientos con 5-fluoracilo, en los cuales él administra unas dosis diarias de polo de 10 miligramos por kilo y posteriormente semanales, y después de eso vio que había unos buenos resultados, y fue en el año de 1977 cuando se pone a escribir y hace una experiencia de 18 casos. Y lo más relevante es que esto no quedó solamente en el tintero y en la experiencia, sino que esto fue enviado a ASCO, en ese entonces fue en Denver, Colorado, en el cual presenta la experiencia de 18 casos tratados en nuestro país y de los cuales se logran respuestas completas en 6 pacientes, con una sobrevida de 39.3 meses, respuestas parciales en 10 pacientes y con una sobrevida de 20.6 meses. Y tomando en consideración que en 4 pacientes se logró una supervivencia mayor todavía de 63 y 48 meses. Realmente todo esto posteriormente fue seguido y ya se veía de la mano que teníamos que trabajar de manera multidisciplinaria con el cirujano oncólogo, con el radiooncólogo. La pregunta fue, que me imagino que el doctor y muchos de sus colegas hicieron, es que si los pacientes con cáncer de mama inflamatorio dan un tratamiento inicial antes de la cirugía podría dar un mayor impacto en la supervivencia, lo que actualmente hoy le llamamos quimioterapia neoadyuvante. El libro que hoy tengo el privilegio de comentar, Inflamatorio de Cáncer, por el doctor Jaime de la Garza, por el doctor Ricardo Meneses y por la doctora Claudia Arce, nos lleva por el viaje de la investigación que rompe paradigmas del tratamiento, y encontramos una breve reseña de las primeras investigaciones realizadas, quizás no con la suficacia y quizás con la metodología que actualmente los analistas, los estadistas nos solicitan para tener un impacto en supervivencia. Sin embargo, fueron los primeros pasos y que dieron un gran impacto para el beneficio de las pacientes. Este libro nos lleva sobre diversos capítulos, son 11 capítulos en los cuales nos abarca desde la epidemiología, contando con uno de los exdirectores del instituto y gran patólogo también, el doctor Alejandro Moa, y haciendo también hincapié sobre prevención, uno de los datos que ahorita en el pasillo comentábamos, la importancia que ahora tiene la obesidad en el cáncer de mama. Y sobre todo también viene de la mano, como todo oncólogo, la cuestión de patología. Nos lleva desde los inicios de la patología y los cambios actuales que son fundamentales. Y uno de los escritores es el doctor Abelardo Meneses y el doctor Víctor Pérez. La presentación clínica de esta enfermedad localmente avanzada, el diagnóstico y el tratamiento, también viene de la mano con el doctor Enrique Barragán, actual jefe de cirugía del área de tumores mamarios. No faltaría en este libro la mano de la doctora Villaseñor, en la cual, como ustedes saben, es una experta en lo que es los estudios del cáncer de mama. Y bien sobre los estudios sobre la actividad de la mastografía, hasta lo último que tenemos ahora, que es el TEM, la tomografía, producción de positrones solamente en mama. Y los resultados también, con el PET ya conocido, con 5-fluorodesoxiglucosa, los resultados y las expectativas y la sensibilidad que se ha incrementado, las importancias de la resonancia magnética en casos determinados. Y en cuanto a uno de los puntos fundamentales, lo que es la quimioterapia, nos lleva a un viaje de pocas drogas que en ese tiempo se tenían, como la mostaza hidrogenada, como el metrotexate, como el 5-fluoracilo, y el poder tener la actitud, tener el propósito de poder conocer el mecanismo de acción de estas drogas y poder iniciar un tratamiento en pacientes los cuales no tenían un beneficio. Se abarcan sobre todo los estudios ya fase 2, fase 3, sobre los esquemas múltiples que ustedes conocen, el uso de las antidisciplinas,
el uso de los taxanos, las respuestas que implementaron los taxanos y la importancia que actualmente tienen las terapias dirigidas. De hecho, hay un capítulo sobre terapias dirigidas y un capítulo sobre lo que es biología molecular por uno de los biólogos moleculares también conocidos por todos ustedes, que es el doctor Horacio Astudillo, en el cual nos hace reflexionar sobre la situación de la importancia de la inmunohistoquímica y sobre las situaciones que actualmente en los años 70, 60 no se tenían o no se sabía por qué algunos respondían más y otros no respondían. Pues actualmente estamos con un poco más de luz sobre las nuevas clasificaciones de los luminal A, luminal B, los cargos sobreexpresados o los triples negativos. Nos da la información también sobre las nuevas terapias, estas nuevas terapias que si en este tiempo de los años 70 se tenían resultados o respuestas patológicas o algunas respuestas completas, actualmente las nuevas drogas como son trastuzumab, como es pertuzumab, como es TRN1, la fatinib y la combinación de estas nuevas drogas que nos llevan a respuestas patológicas completas incluso del 40% o más, y que esto hace que haya impactado la supervivencia y que haya un incremento más en una manera de que los pacientes puedan vivir más. Este libro lleva a una gran evolución del conocimiento científico, del conocimiento que inicialmente pudiéramos llamar empírico, porque la oncología se presta mucho a hacer muchas preguntas, muchas hipótesis, y lo más importante es dar una respuesta y llegar a un resultado final en el cual nos pueda dar un resultado alentador para nuestros pacientes. ¿Y qué puedo decirles sobre el punto de mayor importancia que a mi parecer tiene este libro? Es sobre el nacimiento de la quimioterapia neoadyuvante. La quimioterapia neoadyuvante, nunca antes utilizada en México, se la debemos al doctor de la Garza y a su grupo de investigadores y a sus pacientes, y ahora a todo este grupo de expertos que están con nosotros en la mesa y que sabemos que tenemos diversas instituciones en el país. Y bueno, pues para menos también comentar que el doctor de la Garza ha recorrido el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha recorrido el ISSSTE y finalmente el Instituto Nacional de Cancerología. Y es donde él, ya como director, siempre ha apoyado a todos los médicos entusiastas, ha apoyado a la ciencia y actualmente él está como investigador y sigue con la tenacidad de la investigación y de querer tener mejores resultados para los pacientes. ¿Qué podemos comentar también? Que este libro es un libro de gran interés, una consulta básica que todos los oncólogos en el país debemos de sentirnos orgullosos y de tener el conocimiento del mismo, y que da pasos a futuras actualizaciones, porque el cáncer de mama es uno de los tumores en el cual, bueno, sobre todo la oncología y el cáncer de mama más, en el cual tiene pasos agigantados en lo que es la biología molecular y sobre todo tener una terapia personalizada para cada uno de nuestros pacientes. No me queda más que felicitar a nuestros médicos especialistas, al doctor Jaime de la Garza por ser el pionero en la oncología, una historia de la oncología médica en México y Latinoamérica. Felicitar al doctor Alberto Meneses Poblán, a la doctora Claudia Arce y a todos los invitados, y a ustedes, al grupo oncológico, que somos los que tenemos que llevar en práctica todo esto que está plasmado en la literatura científica y seguir haciéndonos preguntas como el doctor de la Garza se hacía, y si no vemos resultados, preguntarnos por qué pasa esto y buscar el mejor resultado para el bien de nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Carlos Cruz. Ahora quisiéramos escuchar el comentario del doctor de la Garza.
que hace 22 años recibí de manos del doctor José Doble el título de doctor en medicina honoris causa. Además, quiero decirles que estuvo presente en este lugar mi maestro, el doctor Harry Weiser, que fue uno de los fundadores de la American Society of Clinical Oncology y fue el primer presidente. Aquí estuvo con nosotros. Segundo, quiero también agradecer a la doctora González Blanco por organizar este evento. Y obviamente este libro fue escrito hace ya unos 3 años con el apoyo y la colaboración del doctor Abelardo Meneses, a quien conozco de hace más de 20 años. Él es mucho más joven, ¿no? Pero de hecho tengo una fotografía de aquellos años que se la tuve que mandar a él y decirle, oye, este eras tú, de tan joven que estaba, ¿no? Y todavía se conserva. Dijo, así que muchas gracias, Abelardo, por el apoyo que tuvimos. Y bueno, la doctora Claudia Arce, que nos trajo hoy el chicotito que utiliza para todos los colaboradores que llevamos a cabo esta obra. Pero siempre hay un razonamiento por qué y por qué ahora se escribe un libro sobre este padecimiento en el cual lo tratamos hace, que será 44 años, en 1970. Y la historia es la siguiente. En 1970 yo regresaba en el 68 de un posgrado que hice en medicina interna en la Universidad de Texas y luego fui a la Clínica Mayo, donde conocí a mis maestros, que los dos han sido fundadores de ASCO. Y recuerdo yo que el doctor Román Torres, el doctor Sánchez Basurto, el doctor de la Huerta, Rafael de la Huerta, que el doctor Aguilar Hidalgo, con toda seguridad, los recuerda que fueron compañeros o contemporáneos, eran mayores que él, pero presentó en el hospital lo que decía el doctor, un reporte en que todas las pacientes con cáncer de mama inflamatorio estaban muertas a los 12 meses, no había una viva. Entonces, pues, mi pregunta fue, ¿qué van a seguir haciendo? ¿Van a cambiar algún? Pues no, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué piensas tú? Entonces, pues, siendo un oncólogo médico y teniendo muy pocos medicamentos, teníamos y tenemos actualmente el citrofluoracil, un antimetabolito, que veíamos nosotros respuestas en cáncer de mama, no inflamatorio, pero que veíamos un cáncer de estómago, de colon, etc. Entonces yo les propuse en esa época administrar primero la quimioterapia y posteriormente ciclos de radioterapia y considerar la cirugía. Y bueno, pues hubo más de uno que se puso un poquito así alegre, sonriendo y como diciendo, bueno, es que sí cree este tipo, ¿no? La quimioterapia de aquellos años. Sin embargo, el doctor Rafael de la Huerta, como buen militar, dijo, yo te voy a enviar la primera paciente. Y fue así. Llegó una paciente de 70 años, una gordita obesa, muy blanca, con ojos azules, recuerdo, una señora muy vista, y le propuse yo el tratamiento y le dije cuáles eran los antecedentes de esta enfermedad. Y me dice, mira hijo mío, yo tenía 17 años, 30 años, ¿no? Entonces me dice, mira hijo mío, tú envenéname con lo que quieras. Entonces, bueno, pues obviamente no digo envenenar, aunque hay su toxicidad. Bueno, esta paciente a los 3 meses, sorpresivamente, no tenía ya el cáncer en la mama. Y está esa fotografía
mi libro, en el libro de nosotros. Y resulta que eso entusiasmó mucho a los cirujanos, doctor de la Botella y Casada. Ahora es un cáncer poco frecuente en nuestro país. Yo pienso que se ve alrededor de un 5 o 6%, igual que en Estados Unidos. Pero en países como África, como Asia, la India, ahí hay porcentajes hasta del 30% o más. Entonces, ahí fue donde inició. Pero tengo un muy buen amigo mío español que dice que cuando tengas un secreto, cuéntatelo a ti mismo. Sobre todo si el secreto es bueno. Resulta que llegó un doctor de excelente Anderson de Houston y vino a dar unas conferencias y yo le platiqué y le dije, fíjate lo que estoy obteniendo el cáncer inflamatorio. Entonces el doctor me dice, oye, pues esto es muy bueno, no está publicado, no. En aquella época, como bien dice su doctor, no existía la quimioterapia neonatal, no existía. Quizá en niños en pediatría, con el tumor de Wilms muy grande, el doctor Miancho usaba medicina de reducir los tumores, pero en adultos no se utilizaba. Entonces esto era realmente algo muy novedoso. Y el doctor de Houston se quedó pensando y dice, qué interesante. Pues este doctor se regresa de Anderson y empieza a utilizar nuestro esquema, pero con doxorubicina, con la adriamicina, que es mucho más efectivo que el ciprofloxacin. Y los resultados, por supuesto, que eran mejores. Y por muchos años se pensó que fue el MD Anderson el que había iniciado, que había roto este paradigma. El artículo mío, que yo lo había enviado a una revista de cáncer, me lo rechazaron. Entonces lo presenté en un ASCO, por decir el doctor, en Denver, Colorado, en 1977. Y además fue mi trabajo de ingreso en la Academia Mexicana de Cirugía y se publicó en la revista Cirugía y Cirujano. Entonces tengo los documentos. El MD Anderson publicó posterior, a los 4 o 5 años después de Afortunadamente, en un congreso de París me invitaron a hablar de carcinoma inflamatorio de la mama, el doctor Otovach, que conoce la historia. Y en esa reunión relaté yo la evolución histórica de la doctora Swain, que ha sido presidente de ASCO, experta mundial en cáncer inflamatorio de la mama. Me dice, oye Jaime, pero pues eso fue reportado por el FBI. Y no fue por el FBI. Ya te platicaré, públicamente no lo podía decir, estaba lleno el auditorio. Dije, no voy a engañar a aquellos del FBI, ¿no? Entonces, bajando yo de eso, un representante de Springer, que es el que nos ha hecho este libro, me ha invitado a escribir el libro. Entonces, esa es la historia. Llego a México, platico con el doctor Meneses, que estaba de director médico, y platico con la doctora Claudia Arce, que le digo, ¿cómo la ven? Nos lanzamos y dijeron, adelante. Entonces, invitamos, todos los colaboradores son médicos mexicanos, la mayoría, el único es el doctor Astudillo, que es del Seguro Social. Entonces, este libro actualmente está considerado dentro de la empresa como un bestseller, o sea, porque no ha habido libros sobre inflamatorio con esta trayectoria. Y está muy bien editado. Entonces, yo quiero terminar aquí. Para mí ha sido realmente algo que, pues, un sueño realizado. Nunca me imaginé que una empresa como Springer nos iba a invitar, y sobre todo de gran prestigio. El único problema de este libro, ustedes como poblanos y yo como regiomontano, es un libro muy caro, que no se lo recomiendo, ni yo lo voy a comprar, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que lo compra. Cuesta algo así como $200 y $250, como 125, 150 euros, ¿no?
Entonces, las ven, pero se ha vendido. Entonces, de cualquier forma, volviendo otra vez, como ustedes son poblanos y yo soy del reino, traje muy poquitos libros para regalar. Así que muchas gracias. Doctor Meneses, ahora quisiéramos escuchar su comentario. Yo tengo un escrito, pero yo creo que mejor voy a comentarlo porque prácticamente el doctor Cruz y ahora ya con la palabra del doctor de la Garza se completó. Tal vez aquí me voy a referir un poco desde que conozco al doctor de la Garza. Yo llegué a patología en el 82 al Instituto Nacional de Cancerología. Yo venía del estado de... También fui a votar por parte del Hospital Universitario de Guadalajara al Instituto Nacional de Cancerología en el 82, en septiembre del 82. Y el doctor de la Garza se caracterizaba porque siempre era muy académico y siempre muy emprendedor y siempre le gustaba innovar y quería que el Instituto Nacional de Cancerología trascendiera las fronteras de México. Y siempre que había tumores raros o que había que innovar terapias, el doctor de la Garza estaba tomando principio. Hace 2 años y medio nos llamó la doctora Claudia Arce y un servidor y nos comentó sobre la idea de escribir un libro sobre carcinoma. Yo sabía un poco porque a veces vamos a comer y en las comidas me contaba un poco de la historia de cómo se formó como oncólogo, que es considerado el primer oncólogo con una formación como tal en el mundo, en la clínica Mayo Rochester, con una formación integral de oncología clínica. Y cuando él me dijo del título, yo dije dentro de mí, seguramente no va a pegar, porque es un tema muy especializado y habitualmente uno cuando va a escribir un libro lo hace de temas generales. Escribir sobre cáncer de mama, pues hay muchos libros, hay muchas revistas, hay muchas publicaciones y no creo que vaya a pegar, pero de que sabiendo que el doctor de la Garza tiene mucha visión, pues le entramos. Yo dije, ¿qué vamos a decir cada uno? Vayamos a escribir sobre carcinoma inflamatorio. Pues todos nos reunimos y las primeras reuniones todos estábamos como supuestos autores de cada capítulo. Nos preguntábamos qué vamos a escribir. Me di cuenta que el Instituto Nacional de Cancerología es como el abuelo de un amigo del señor Hurtado, que decía que si México se cubriera, tuviera un solo techo, sería un gran museo. Entonces ahí me di cuenta que el Instituto Nacional de Cancerología, si se cubriera, sería una gran biblioteca, porque era una gran y enorme generación de conocimientos. De cualquier enfermedad que ustedes quieran, enfermedad oncológica, encuentran una gran cantidad de información. Tenemos tantos pacientes, vemos 202,000 casos al año, que pues eso nos permite tener experiencias hasta de los tumores más raros. Entonces, en el caso de carcinoma inflamatorio de la mama, de epidemiología, de histopatología, de inmunohistoquímica, de imagenología, de tratamiento quirúrgico, de oncología clínica, de radioterapia, de rehabilitación, de terapia dirigida, surgió este libro. Entonces nos dimos cuenta que en realidad había mucha información, pero había que disecar. Se ha hecho una gran experiencia ya con este libro, y yo también otra pregunta que me hacía, ¿quiénes podrán tener acceso a este libro? En el país habemos alrededor de 260,000 médicos, un porcentaje menor nos dedicamos a este terreno de la oncología, alrededor de 1,750. ¿Quiénes podrían tener acceso a esta información? Se ha convertido, como comenta el doctor de la Garza, en un bestseller, porque en China, la India, Nueva Zelanda se está vendiendo, y eso es un orgullo porque el doctor de la Garza, como bien lo comentó, en 1971, cuando lo presentó
dentro de sus colaboradores en el Seguro Social, pero no creían en él. Y por su juventud, como llegaban a Estados Unidos, pues pensaban que lo que venía a decir aquí a México no era tan cierto. Sin embargo, el doctor Román Torres, el doctor Rafael de la Huerta, el doctor Carlos Sánchez Azul, excelente cirujano de glándula mamaria, creyeron en él y, como bien lo comenta el doctor de la Garza y el doctor Cruz, usaron por primera vez un medicamento como monodroga, que fue un término que se acuñó y que fue pues, precisamente con el tratamiento de esta neoplasia, como primeramente se utilizó por el 5-fluoracilo. Y como fue administrado antes de la cirugía, el término neoadyuvante, que también es otro término que se acuñó dentro de la oncología. Y eso puede dar el carácter de ser pionero, no tan solo en utilizar esta nomenclatura, sino en haber descrito esta enfermedad, que como bien él dice, la mayoría de los pacientes fallecían en menos de un año después de haber recibido el diagnóstico de carcinoma inflamatorio de la mama. Y para los que no son oncólogos, pues es una mama que de repente se vuelve muy turgente, hematosa, muy voluminosa, la piel con imagen de cáscara de naranja, y que para nosotros los patólogos, en un corte histológico significaba que las células tumorales se metían a los linfáticos, obstruían el drenaje, y por eso es que la mama se veía así de turgente. Pero era igual a ese paciente de menos de un año, de lo que le den, va a fallecer. Entonces, desde la descripción de esta paciente de 70 años en el 71, el ver estos resultados y que tampoco le veían en el 77 ya con los casos que acumuló y que presentó en la American Society of Clinical Oncology y previamente en la Academia Mexicana de Cirugía, fue el motivo de por qué el doctor en su ingreso le pidieron que presentara este artículo, y fue también el motivo de su ingreso a la Academia Mexicana de Cirugía. El doctor de la Garza yo lo conozco hace 29 años y tuve el honor de estar aquí en este recinto cuando le dieron el premio honoris causa, justamente ahí arriba con su maestro Paisa, y tengo por iniciativa del doctor Adel Álvarez, que hizo la gestión de la doctora Juárez, el obtener este honoris causa, que para los poblanos es un orgullo. Creo que lo tendrían que decir, porque no somos tan todos. Qué bueno tener todo esto, doctor, porque entre Monterrey y Puebla hemos hecho unas grandes colaboraciones. Fue mi director, exactamente en la edad en la que yo estoy recibiendo la dirección del instituto. Y ahí vamos, como grandes amigos, como grandes colaboradores para que la oncología en el país siga avanzando y que podamos aplicar ese término, este apellido que tiene el Instituto de Nacional, y poder transmitir estos conocimientos a nivel nacional. Y qué mejor que en nuestras casas. En febrero estuvimos en Monterrey, ahora estamos en Puebla. Tengo el gusto de tener aquí grandes amigos. A mi izquierda la doctora Carmen Lara Muñoz, que siempre para toda la generación, la secundaria, la preparatoria, la licenciatura fue un reto ganar. Mi papá me decía, gana en elecciones, nunca lo logramos. Ella era campeona en mérito deportivo, civil, académico, siempre se llevaba como campeona nacional en carrera 100 metros, en salto de longitud, y además cuando estábamos en la carrera de medicina, estudió la carrera de psicología. Entonces, siempre fue un reto estar a la par de la gran amiga Camila, que obviamente para los poblanos es un orgullo tenerla a ella igual en el Instituto Nacional de Psiquiatría, que sabemos que está haciendo grandes colaboraciones en la investigación de esta rama. Y obviamente acá hay muchos de mis compañeros y profesores que tuve aquí en el museo también mucho de mi formación como médico. Les doy las gracias por la invitación, doctora González Blanco. Tuve la suerte que cuando fui a votar al Instituto Nacional de Cancerología en el 82, ella estaba como presidente de tercer año, con el doctor González Guerrero, con Adel, estaban por ahí, entonces viajábamos frecuentemente de Puebla para México.
nos ayudáramos a los fines de semana para manejar y para llegar a México. Me da mucho gusto compartir la presentación de este libro que realmente es un bestseller. Muchas gracias. Con respecto a Luis Alfonso. Yo estaba como jefe de medicina y teníamos muy poquitas clases para los médicos y resulta que llegó Luis Alfonso, un joven, con el pelo largo, con unas barbitas y unos bigotitos así como Juan Diego entonces. Y yo le pregunté, y bueno, si lo hubiera visto el doctor Noriega, no lo hubiera aceptado, pero le di algo a él, y le digo, mira, si mañana vienes tú, cortadito de pelo, me vas a sudar, y con corbata. Y yo pensé que se fue molesto, yo eso lo vi. Y igual le dije que se tiene pues quiero decirles que desde que eran las 8 de la mañana y aquí estaba, que ya ni lo reconocí. Y en ese momento lo acepté. Y creo que nunca me equivoqué. Posteriormente, yo creo que como agradecimiento de aquel acto que lo acepté, me dice, doctor, queremos ponerle el nombre suyo a unas jornadas que vamos a llevar en Puebla, de la Sociedad del Hospital Universitario. ¿Cómo? Entonces, quiero a ver si me da alguna información. Entonces, Paula Juárez, mi amiga, me pidieron el currículum y él se lo llevó hasta el Consejo Universitario de la Universidad. Y tengo entendido que he recibido yo el honoris causa que será el tercero o cuarto en aquel entonces. Entonces, pues y me he sentido muy orgulloso, ¿no? De mi muy querido doctor Abel, porque ahora, con mucho gusto he recibido la noticia de que es jefe de división de medicina interna del Hospital Universitario. Así es que, pues muchas gracias. Muy bien, es todo lo que quería mencionar. Ahora quisiéramos escuchar los comentarios de la doctora Arce. Hola, buenas noches. Pues yo no tengo tantas anécdotas que contar como han comentado previamente los doctores. A mí lo único que me resta por decir es mi motivación, que tanto el doctor Renes como el doctor Velagas son grandes ejemplos y grandes motivadores de lo que creo que cualquier oncólogo puede llegar a conseguir. Ellos jamás ponen obstáculos, al contrario, lo que se les abren las puertas para que se consigan cosas, y creo que eso es algo bastante admirable, bastante reconocible, de lo que yo he tomado muchísima ventaja, porque gracias al impulso de ellos, pues es que muchas cosas se han logrado llevar a papel y se han llegado a publicar en revistas interesadas internacionales. Pues para mí lo que me resta decirles es que ha sido un honor trabajar con ellos y que el libro está lleno de investigación veraz, científica, actual, y que espero que pues, todos ustedes tengan el orgullo igual que yo de leer y de disfrutar. Gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar el comentario del doctor Abel. Gracias. Quiero agradecer a la doctora González Blanco por la oportunidad de estar con ustedes, a los distinguidos invitados, a representantes del rector. Una cantidad de la santidad de todos.
todos ustedes les agradezco mucho su presencia. Quisiera que si pudiera, por favor, iniciar algo para refrescar un poco la memoria. Doctorado honoris causa, un reconocimiento a la inteligencia, el compromiso, la creatividad y el arte. El México de la Revolución ha quedado atrás. Es en ese año, en 1934, cuando Lázaro Cárdenas asume la presidencia y se establece el periodo de 6 años en el país. En ese año nace, el 12 de diciembre, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, quien se dedicaría el cuerpo llano a la prevención y cura de una de las enfermedades que más vidas cobran anualmente en nuestro país y en el mundo, el cáncer. En 1952 comienza sus estudios en la carrera para la cual tenía una férrea vocación, convencimiento y dedicación, la de medicina, que cursa en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dice para el doctor Jaime de la Garza Salazar, curar a sus semejantes ha sido el objetivo principal de su vida, y particularmente la cura del cáncer. Inmediatamente después de terminar sus estudios en la UNAM, viaja a Estados Unidos para realizar una especialización en oncología en la South Texas Medicine School en 1959 y hasta 1964. De Texas viaja a Minnesota y en la Clínica Mayo de Rochester continúa su preparación médica. De regreso a México en el año de 1966, comienza en el ejercicio de su especialidad, la oncología, y reconoce que el camino no fue fácil. Trabajó durante 8 años en el Seguro Social, fundó el área de oncología médica en el Centro Médico Nacional, y fue más allá, porque para el doctor de la Garza Salazar, la transmisión de nuevos conocimientos y la formación de especialistas es fundamental para atacar esta terrible enfermedad. Es así que creó una escuela en México y Centroamérica, de la cual han surgido más de 400 especialistas. Muchos de ellos hoy son directores de institutos de cancerología. El 16 de agosto de 1993, el doctor Jaime de la Garza Salazar es designado director general del Instituto Nacional de Cancerología, que es un centro especializado en pacientes oncológicos. Anualmente se atiende un promedio de 4.500 personas, de las cuales el 40% proviene principalmente de los estados del centro y sur de nuestro país. Y como médico, está convencido de que la ciencia vencerá al cáncer, pero para ello, el paciente debe colaborar con el especialista, informándose y atendiéndose para facilitar un diagnóstico temprano. Las enfermedades oncológicas en México representan pérdidas millonarias para los diversos institutos y sistemas de salud que rinden atención médica, debido a que en el país no existe una verdadera cultura de prevención. Es muy importante por eso que los pacientes estén informados ampliamente para evitar la muerte por cáncer. El doctor de la Garza es uno de los especialistas que más conoce acerca de esta enfermedad en América Latina. Es pionero en México en la oncología médica, especialidad que realizó en Estados Unidos. Durante los 10 años que dirigió el Instituto Nacional de Cancerología, se logró impulsos sin precedentes en el desarrollo de tecnología en investigación y información académica. Se actualizó gran parte del equipo, cambiándolo por instrumentos de alta tecnología, y se instaló el Programa Nacional de Prevención y Control de Cáncer Cervicouterino, además de darle una especial importancia a los convenios de intercambio académico. Médicos que han trabajado con él en el combate diario contra el cáncer afirman que Jaime de la Garza Salazar es uno de los íconos de la oncología médica en el país. Él es el formador e iniciador de la especialidad. Realmente fue una persona muy importante en el servicio de quimioterapia en el Hospital Médico de Monterrey. Durante los 10 años que pasó como director general de cancerología, resaltó la estrecha colaboración mantenida con la
Nacional Autónoma de México en los últimos años. Reconoció que para el Instituto es satisfactorio ver que sus esfuerzos en cancerología en México no han sido vanos, ya que si bien hace unos años no había mucho interés en investigar el cáncer a nivel básico, en la actualidad el Instituto es modelo en América Latina gracias al apoyo que le ha brindado la UNAM. En 1996 inició la creación de la Red Nacional de Centros Estatales de Cancerología, en donde el Instituto quedó como coordinador, con el propósito de lograr un verdadero enlace regulador en la capacitación del personal, la atención de los pacientes y la investigación. Al recordar sus inicios en México, afirma que los esfuerzos no han sido en vano. Uno de los grandes avances desde aquel entonces es que la gente conoce más acerca del padecimiento y llegan a atenderse en etapas más tempranas, lo cual es básico para la cura, porque cuanto más educación, menos cáncer. También hemos avanzado en tecnología e infraestructura. Por ejemplo, para el cáncer de mama, hoy tenemos alrededor de 800 mastógrafos y equipos muy avanzados. Asimismo, las cirugías son más pequeñitas y conservadoras, afirma. Y revela que de 1950 a 1998, las muertes por cáncer tuvieron un incremento de 68%. En 1950, fallecieron 1.655 personas de cáncer por cada 100.000 habitantes, y en 1998 la cifra fue de 52.681 defunciones. Aunando a ello, el índice de muertes es más alto en las mujeres que en los hombres. Los casos de muerte de mujeres son el mayor número por cáncer cérvico-uterino y de mama, lo que representa que 9 de cada 10 fallecen diariamente por estos padecimientos. Por ello, son fundamentales los programas de difusión para prevenir la enfermedad. Aun cuando se ha enfrentado innumerables veces al dolor y la muerte, esto no ha influido en el carácter de este especialista. Él sostiene que la ciencia, finalmente, acabará derrotando al cáncer siempre y cuando sea detectado oportunamente, y en este sentido apela a la responsabilidad de la población. Con información y prevención lograremos vencer al cáncer, afirma. Esa filosofía optimista y apasionada es proyectada en su jovial aspecto físico, su gusto por viajar y su gran sentido del humor, dicen quienes han estado cerca de él en el ámbito profesional. En 1992, la Universidad Autónoma de Puebla otorga el máximo reconocimiento al Dr. Jaime de la Garza Salazar por su invaluable aporte científico a la medicina, por su compromiso ineludible con cada uno de los pacientes que ha atendido en su muy larga carrera, y por esa férrea voluntad de luchar por todo para evitar que esta enfermedad crezca cada día más. Autor de múltiples artículos médicos, conferencista, maestro de cientos de especialistas, y que a lo largo de su carrera ha recibido más de 50 distinciones, afirma. Además de la satisfacción de curar muchas vidas, a mí, que conozco la muerte, mi profesión me ha enseñado a disfrutar más de mi propia vida. Este oncólogo, que ha dedicado más de 50 años de su vida a curar este mal, que sigue en todo el mundo cobrando millones de vidas, cree firmemente que la medicina vencerá al cáncer. Y Jaime de la Garza, con su amabilidad y optimismo, sus conocimientos y su férrea voluntad, transmite a sus pacientes todos los días su esperanza. Doctorado honoris causa, un compromiso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con la sociedad. El concepto de la vida, el milagro de la vida, que existe sea que lo entendamos o que no lo entendamos, que tengamos una idea de él o no. San Agustín de Hipona, uno de los 4 padres de la Iglesia, decía: nomina sunt signa conceptus, sicut conceptus sunt signa rerum. Y dice, los nombres son el signo de las cosas, de los conceptos, como los conceptos son el signo de las cosas. Muy respetados señoras y señores, nos encontramos en el Salón Paraninfo del Colegio del Espíritu Santo y es el 15 de abril de 1587.
Ya desde abril de 1578, el honorable Cabildo de la ciudad de Puebla solicitó al provincial de los jesuitas en la Nueva España la fundación de una institución educativa. Es cierto que las cosas a veces se toman su tiempo en nuestra Puebla de Los Ángeles. Pero estamos en el momento carolino en honor a Carlos V. Es solo una casualidad que el nombre que dieron ustedes a la entrada diga de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En su ensayo sobre el entendimiento humano en 1671, John Locke, médico casualmente, dice que todas nuestras ideas provienen de la experiencia, que el alma no posee ideas innatas, pero tiene facultades innatas. Percibe, recuerda y combina las ideas que recibe de fuera. La fuente principal de nuestras ideas procede de fuera, de nuestros sentidos, por eso se les llama sensaciones. La segunda fuente la deberíamos tener todos, se le llama reflexión. Solo cuando el hombre tiene una sensación, empieza a tener ideas. Solo cuando el hombre tiene conciencia de sí mismo y de las sensaciones externas, entonces es capaz de generar ideas y con ellas conocimiento. Este día no pienso analizar un libro. Quisiera contemplar el entorno que había en 1977 en relación a un padecimiento terrible y todavía no completamente conocido ni mucho menos derrotado. Quiero reconocer la capacidad que tuvo un médico mexicano para saber observar y recoger sensaciones que generaron ideas, el don de reflexionar sobre tales observaciones y generar una respuesta. De la Garza no se conoce solo por el don que tiene de poseer y reconocer el talento a lo largo de su vida. También es un hombre que sabe romper paradigmas y crear otros nuevos. Leer su artículo original me parece de lo más significativo. Fue el esfuerzo y el talento de un oncólogo médico, el primero de formación, hombro a hombro con la Casa del Cirujano, la revista Cirugía y Cirujanos, órgano oficial de la Academia Mexicana de Cirugía. El médico de bata larga, arropado por la sencilla bata corta del barbero cirujano. Todos sabemos el valor de la idea original desarrollada e impecablemente realizada por el Dr. Jaime de la Garza. Publicarla a tiempo era otra cosa, y afortunadamente para el sentido de la justicia, desde el número C y el 32 de los Proceedings de la American Association of Cancer Research and the American Society of Clinical Oncology en Denver, Colorado, en marzo de 1977, el nuevo paradigma sobre el tratamiento del cáncer inflamatorio de mama se estableció en el mundo de la medicina. Quiero, después de reconocer al padre de la idea, desde esta noble, leal y benemérita Universidad Autónoma de Puebla, reconocer el talento, el esfuerzo de un poblano de que la UAP se siente orgullosa, del señor doctor Abelardo Meneses, coautor del libro, y de la doctora Claudia Arza Salinas, dos brillantes oncólogos mexicanos que han plasmado su enorme conocimiento y experiencia en un área tan apasionadamente compleja. Leer este libro me hizo disfrutar de todo el conocimiento que con el tiempo habría de surgir en torno a este padecimiento. Campos como la biología molecular, la patología, la inmunología, la epidemiología, la radiooncología, entre otros, que me obligan a rendir finalmente un tributo de admiración a Paula Juárez, a Reynoso Noverón, a Moar, a Pérez Sánchez, a Maldonado, a Bargallón, a Chaudulín, a Ramírez Ugalde, a Herrera Gómez, a Villaseñor, a Aguilar Cortázar, a Pérez Zúñiga, a Cruz Morales, a Pablo Hernández, a Pérez Vadillo, a García Gómez, a Flavia Morales, a Fernando Lara, a Villarreal Bolín, a Toledano, a Aida Mota, a Guadarrama Freites, a Serrano Vera, a Cantú de León, a Herrera Montalvo, a Horacio Estudillo, Erika Ruiz, Oscar Arrieta, López Basabe, Aguilar Ponce y Martín Granados, por sus horas de trabajo y dedicación, por su profesionalismo e inteligencia, por ser un miembro de orgullo para México. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla los reconoce y les da en un abrazo el afecto de sus hermanos poblados. Bueno. Ahora yo quisiera hacer algún comentario, una pregunta. Sí, doctor.
Bueno, primero me quiero felicitar por estar ante este foro. Segundo, voy a vertir dos cosas. Sí voy a certificar los primeros pasos del maestro Jaime Lagarza. Yo fui su residente, era residente quirúrgico, pegado siempre a Krause, ¿no? Y que yo lo vi cuando era residente, cómo él empezó a cambiar. Solamente había una quimioterapia que el doctor Morales Canti daba, y por eso estaba menospreciado, porque era el servicio, porque decía 5,5,5 de metrotexate para la glándulas plástica de la operación, era todo lo que transmitía, y por lo tanto pues nadie creía en ella. Fue cuando llegó el maestro Jaime Lagarza y junto con el maestro Archavala, con Krause y todo ese grupo de expertos y apasionados en lo que hacían, cuando nos fue introduciendo la mentalidad hacia que no solamente tirando bolas o quemando bolas, como decían cirujanos, sino que la enfermedad, el cáncer era una enfermedad sistémica, no lo regional. Bueno, y ahí sí, lo vimos como empezó con los primeros casos de cáncer inflamatorio, que efectivamente, un año era mucho, porque no nos daban ni 3 ni 6 meses cuando se daba tratamiento. Esa es una parte. La segunda, como creador de la Escuela de Quimioterapia Mexicana y Panameña, su primer alumno, Pino Valdés, ¿no? Ese fue el primer hecho que usted completó ahí en el centro médico. Y después, de todo su caminar que se fue y lo recibieron en cancerología, con todos los méritos que le han dicho, pues claro, creció el Instituto Nacional de Cancerología de forma tal que hoy es el número 1 en Latinoamérica y en el mundo. Bueno, estamos abanderados por ustedes. Y después, el matrimonio con nosotros en el hospital universitario, él junto con el equipo de cancerología, nos ha apoyado en más de 32 cursos nacionales estatales que se han hecho aquí en el hospital universitario, y naturalmente eso, el transmitir aquí sus conocimientos, fue lo que hizo que a través del doctor Adel se propusiera que un científico, un académico, un humanista, un médico y un transmisor de la nueva escuela, o más bien de la escuela de quimioterapia a nivel nacional, había hecho los méritos adecuados para haber participado y creado el sentido de la guerra sistémica aquí en el hospital universitario. Y bueno, no sé si se acuerda usted también que es usted presidente adjunto del club más importante del mundo, que es el Club de los Profesores Secundarios, ¿verdad? Ustedes lo recuerdan. Y finalmente, el doctorado, que para todos nosotros nos enorgullece, que un médico mexicano nos haya transmitido la actitud. La actitud, pues la aprendemos, pero la actitud es muy difícil. Y todos los triunfadores que han estado cerca, todos los que han estado cerca del maestro, adquirimos la actitud, una actitud de triunfador, y que, para empezar, se lo agradezco, y a mí como cirujano me hizo entender la otra parte de la oncología. Y finalmente, como representante del señor director, del doctor Rosendo Briones, le envía un saludo, maestro y la tía Belardo, y los invita que en cuanto a ustedes lo deseen, igual podemos presentar este libro en el hospital universitario y recibirlo como se lo merece. A tía Belardo, como hijo pródigo de este hospital y de esta universidad, también muy especialmente te envía saludos, y junto con el doctor Adel, una sorpresa, ¿no? Estamos iniciando el proceso de que tenemos en la universidad el doctorado de Luis Carlos. Bienvenidos, muchas gracias. Felicidades. Agradezco el esfuerzo de los editores de haber venido. Es un día que, cansado el viernes por la tarde, ¿verdad?, desde la Ciudad de México, y a ustedes les agradezco mucho su presencia.
Queremos hacerlos partícipes de que el doctor Jaime de la Garza Salazar recibirá el Distinguished Achievement Award 2014 que otorga la Sociedad Americana de Oncología Clínica ASCO en su edición 2014, que se realizará en Chicago, Estados Unidos, del 30 de mayo al 3 de junio del presente año. El doctor de la Garza es el primer mexicano que tras más de 50 años de trayectoria y contribuciones a la oncología se ha hecho acreedor al reconocimiento por parte de la American Society of Clinical Oncology. Así que por favor le demos un aplauso. Bueno, antes de finalizar, quisiéramos hacer un sorteo de los libros que tan amablemente el doctor de la Garza nos ha proporcionado. La entrada se les dio un número a todos los asistentes y le vamos a pedir a la doctora Arce que se haga mano santa para que saque a los afortunados. Número 26. Te había dicho que te iba a regalar. El número 23. El número 19. Yo no puedo al 18. Casi no 20. Gracias. Lo hubieras vendido. El número 33. ¿24? Bien, felicidades. Y el 29. Aquí también te iba a dar un mira. Felicidades. Bueno, pues queremos agradecerle la participación
Gracias.